Buenos días, bienvenidos un día más a Asturias Innova, el proyecto del Grupo El Comercio que trata de analizar y divulgar el mundo de la innovación desde Asturias y, en este caso, quinta entrevista de la jornada El mundo tras el COVID-19, una mirada transversal sobre el mundo que nos toca vivir tras la pandemia sanitaria originada por el coronavirus. Nos acompaña hoy una personalidad muy relevante en nuestro país, en el mundo de la imagen y la comunicación, una persona muy querida en nuestra región, que es la suya, gracias también a su gran vocación, la literaria, y ampliamente conocido en las aulas universitarias y en innumerables foros y congresos en donde es invitado a participar asiduamente para impartir todos sus conocimientos, que son muchos. Fernando Beltrán, creador del concepto identidad verbal y fundador del Nombre de las Cosas, empresa pionera en el naming europeo, ha creado en los últimos años más de 400 marcas, entre ellas algunas de las de mayor éxito como Aliada, Rastreator, Amena, Everis o La Casa Encendida, Jusmar, que o Primeri. Profesor en varias universidades e instituciones académicas y speaker y conferenciante habitual en los principales foros de imagen y comunicación internacionales, ha desarrollado asimismo una dilatada carrera literaria con más de 30 libros publicados. Su obra ha sido galardonada con el Premio Asturias de las Letras y su labor como nombrador con la Medalla de Oro del Foro Europeo 2016. Sus artículos, conferencias y ensayos completos han sido editados por la Universidad de Valladolid bajo el título La vida en ello. En 2019, la Asociación de Diseñadores de Madrid dedicó a su labor en el espacio de Matadero Madrid la exposición Palabras que nombran, que tuvo más de 60.000 visitantes y recorrió luego varias ciudades españolas. Actualmente ocupa, además, el cargo de presidente honorífico de la Fundación Aula de las Metáforas. Hecha la presentación, Fernando Beltrán, bienvenido y muchas gracias por su presencia en este foro de Asturias Innova. Buenos días y muchas gracias a vosotros por esta invitación. Fernando, estamos hoy doblemente satisfechos, primero por poder contar con usted en este ciclo de Asturias Innova y luego por comprobar que está totalmente restablecido tras pasar la enfermedad del coronavirus y además con toda su crudeza. Muchas gracias. Sí, afortunadamente esto ha sido una lucha muy dura y sobre todo muy larga, pero estamos bien. Ha pasado como si hubiera pasado por encima de mí una pisonadora, pero que ya una vez que te deja tan, digamos, tan en un estado de conmoción que uno intenta luego convertir en una rampa también de reflexión, de nuevo crecimiento, de relatividad de las cosas, en fin, de salir adelante sumando después del susto y después del impacto tan grande que he vivido. Sí, acabo de leer ayer mismo un artículo suyo precioso en la revista literaria Zenda, titulado Nostalgia del Tour, metáforas contra la adversidad, en donde describe sus sensaciones en esos días en los que estuvo a oscuras, se puede decir. Sí, sigo todavía, como podéis ver, sensible y muy blandito con este tema que evidentemente me ocupa, ¿no? Ayer era el día que empezaba el Tour de Francia, el 1 de julio. Soy gran aficionado al ciclismo, sobre todo a esta prueba del Tour de Francia que he seguido desde niño, aquellos ciclistas que eran nuestros héroes, y contaba lo que me ocurrió aquellos días de hospital, donde para salir adelante, aparte de agarrarme muy fuerte a los hierros de la cama, helados, pues empecé a crear metáforas. La poesía es terapéutica y las metáforas también. Y una de las metáforas que se me vino a la cabeza y que me ayudó mucho es pensar en la cara demudada de aquellos ciclistas españoles del CAS que subían, asturianos, muchos de ellos, López Carril, que subían el Tourmalet y que tenían que llegar arriba y que parecía que se caían. Y yo decía, aguanta, aguanta, aguanta. Me puse la imagen de uno de ellos allí cerquita
Y bueno, me apoyé en esas metáforas, como en el jazz, por ejemplo, de Chet Baker, que tenía allí debajo de las sábanas, que una enfermera me preguntó un día, ¿de dónde sale esa música? ¿No? Se me había deslizado el móvil bajo la sábana y era Chet Baker, porque quizás un solo de trompeta interpretaba muy bien mi lucha por arañar y por abrazar la belleza todavía de la vida que quedara, por abrigar el miedo, que era mucho, en una situación de soledad absoluta, que es lo peor de esta enfermedad, donde no sabes nada, nada, nada de lo que te va a pasar en las próximas horas, donde nadie te da la mano. Hay situaciones mucho más terribles, por supuesto, de guerras, de amputaciones, de todo, pero yo leo esos textos, por ejemplo, el colgajo, ¿no?, del atentado tan tremendo de París, ¿no?, de la revista Hebdomada, el que escribió este hombre, y digo, es tremendo, es muchísimo peor, pero tenía una mano siempre, siempre una mano, la mano del hermano, de la madre, del amigo, de la novia, ¿no? Y allí era una soledad muy grande, ¿no? Y bueno, pues mira, hemos salido, hay todavía gente enferma, hay que mandarles un abrazo inmenso, la palabra abrazo que ahora está tan prohibida, sin embargo debemos reivindicarla, el abrazo, las manos, el tacto, y bueno, pues he salido por ahora de esto. Fenomenal. Yo, la experiencia que ha vivido, yo no sé si le va a cambiar la vida, me da la sensación que sí, pero lo que sí estoy seguro es que le va a marcar para siempre, ¿no? Y me imagino que pronto esto se va a ver reflejado, esa experiencia, en su obra literaria. De hecho, ha empezado ya con este artículo que estamos comentando, ¿no? Sí, evidentemente habrá un antes y un después, yo lo noto cada día. Como dije antes, ha sido muy largo, ha sido una experiencia de 50 días primero hasta salir un poco de la enfermedad y luego un poco de la curación, pues casi 80 días. Evidentemente soy otro en todos los sentidos. Imagino que sigue habiendo, claro, la persona anterior, pero ahora todo ha cambiado. Nunca a la luz del día, tanta luz, como escribí allí en el propio hospital un día, que la noche más difícil, por la mañana, al atravesar el primer rayo de sol, la persiana, yo no podía creerlo, que estaba vivo, ¿no? Y escribí en la cabeza, porque no tenía bolígrafo, no tenía nada, nunca la luz del día, tanta luz. Eso significa que es subrayar todavía mucho más los momentos de vida, los momentos de belleza, darle una importancia todavía mucho mayor a lo que antes se la dabas, pero no tanto. Y bueno, todo ha cambiado, los colores han cambiado, el azul no es el mismo azul que antes, el verde no es el mismo verde que antes. Las palabras ya no dicen lo mismo que antes, no dice ya lo mismo la palabra calle, la palabra vacío, la palabra acera, la palabra balcón, la palabra lluvia. Cuando yo salí del hospital llovía, después de muchos días, ¿no? Y esos charcos de la vuelta a casa te cambian para siempre. Son la nueva tinta en la que mi bolígrafo o mi teclado escribirá a partir de ahora. Precisamente hace unos días, en una intervención suya en un programa de la Complutense de Madrid, reveló, y a mí fue una cosa que me impactó mucho, reveló que había descubierto en estos días, el valor que había cobrado para usted la palabra negativo. Sí, no sé de qué hablábamos el otro día con Arzuaga en la Complutense, Sí, esto es. y con su sabiduría, ¿no? Y me preguntaba por las palabras y todas estas palabras que ahora están saliendo nuevas también o reinterpretadas de otra manera, ¿no? Y yo le contaba que es que vivimos un momento de palabras trastocadas, ¿no? Todo se ha trastocado, todo habla de otra manera. Y yo lo vivía en ese momento, hace semanas, cuando todavía era indeterminado, fijaros qué palabra, porque no era ya positivo, pero no era negativo, ¿no? Y entonces le comentaba, fíjate cómo se ha trastocado todo, que hasta la palabra más deseada ahora, la más hermosa, es negativo y la más temida es positivo. Yo era positivo y estaba esperando que en un nuevo análisis algún día leer en la pantalla negativo, ¿no? Ya a partir de ahí podemos ver que todo ha cambiado, ¿no? Ya para empezar, ¿no? El propio nombre de la enfermedad, ¿no? Ahora, la nueva normalidad, ¿no? Que todos queremos que sea la buena normalidad, no la nueva. Y la propia enfermedad, ¿no? Que ha cambiado de nombre también. Al principio era coronavirus, coronavirus, coronavirus,
que daba más lugar a bromas, a todo. Luego, cuando vimos que esto iba mucho más en serio de lo que creíamos, empezamos a llamarle COVID-19, que era un nombre como más técnico, como más, no te permitía tanto, iba directamente a la gravedad de la enfermedad, ¿no? Y ahora pues hay un ten con ten entre las dos. En fin, todo va cambiando y, como decía antes, la palabra abrazo, la palabra tacto, las palabras, la identidad verbal que decíais antes, sigue existiendo como no puede ser de otra manera. Sí. Le planteo, Fernando, dos palabras surgidas también del mismo ámbito de la pandemia y del confinamiento que acabamos de vivir en nuestro país. A usted, que está acostumbrado, como vemos, a hacer magia permanente con las palabras, ¿qué le sugiere la palabra vulnerable? Justo cuando un virus microscópico nos acaba de poner en nuestro sitio como seres humanos. La palabra vulnerable ha existido siempre. Los poemas, la poesía, que es del territorio del que yo vengo, yo me dedico a nombrar porque de la poesía se vive, pero no se come. Y tuve que inventar un oficio para poder comer también sin alejarme de las palabras, en mundos distintos, ¿no? Entonces la palabra vulnerable, si volvemos a esos poemas, está siempre presente. Somos vulnerables, somos frágiles. Y ahora la enfermedad ha venido a recordárnoslo a todos, porque por primera vez es algo que ha afectado a todo el mundo, ¿no? A unos más y a otros menos, por supuesto, pero a todo el mundo, ¿no? Decía Gabriel García Márquez que lo que nos atormenta de las epidemias es que son un recordatorio del destino humano, ¿no? Y el destino humano es la muerte, es la vulnerabilidad, es la fragilidad. Hay una palabra que a mí me gusta mucho, que me hizo en tiempo ser amigo de Luis Eduardo Aute, con el que luego fui tan amigo y que ha muerto estos días también. La pandemia se ha llevado a mucha gente por delante y a gente, bueno, imprescindible como Eduardo, ¿no? Y Eduardo coincidimos en una encuesta que hacían de cuál era la palabra preferida de cada uno en decir intemperie, ¿no? Vivimos a la intemperie, somos conscientes a veces y muchas otras veces no. Y la intemperie ahora ha sido atropellada por otra palabra que es la zozobra, lo vulnerable, la fragilidad, la incertidumbre, que ahora ocupa también mucho espacio, la palabra incertidumbre, y yo creo que también su contrario, ¿no? Cuando estamos pronunciando incertidumbre, tenemos la obligación de pronunciar también certidumbre, que significa darle más valor a todas esas pequeñas cosas que antes se lo dábamos, pero a lo mejor no tanto, ¿no? Cuidado, cuidado, la incertidumbre te recuerda que hay muchas certidumbres pequeñas de las cuales tenemos que ser conscientes que existen, que abrigan, que acompañan y que son pequeñas dosis de felicidad diaria, ¿no? Está claro. La segunda palabra que quería plantearla es la de olvidados, referido en este caso a los trabajos olvidados. Resulta que vivimos en una sociedad en la que todos aspiramos a tener másters de Harvard, la mejor casa, el mejor coche, el último modelo de smartphone y de repente viene, insisto, un virus microscópico y nos dice, no, aquí los verdaderos héroes son otros, que son los que nos permiten vivir, ¿no? Los sanitarios, por supuesto, pero también los empleados de los supermercados, los tenderos, los camioneros, los agricultores, y que sin ellos no somos nada, no podríamos vivir. Yo creo que esa es una gran lección, ¿no? Hay muchos olvidados en esta pandemia, callados, que son la gente callada también, que nos han acompañado, verdaderos héroes. Dentro de los sanitarios, por supuesto, les hemos recordado todos, ¿no? Y dentro de los sanitarios también hay, digamos, escalones, ¿no? Un poquito más olvidados. Yo recuerdo los días de hospital, a mí no podría olvidar nunca, claro, las enfermeras, ¿no? A las cuales no vi el rostro, ¿no? Nunca, ¿no? Y sin embargo, eran las personas que más cariño que te tocaban, ¿no? Fijaros antes que hablábamos de las palabras, la palabra plástico, ¿no? Tan terrible en tantos sentidos, bueno, estamos deseando olvidarnos del plástico, ¿no? Yo no podré olvidarme porque hubo unos guantes de plástico morados que eran los únicos que me tocaban, ¿no? Y los celadores que no salen nunca, ¿no? Los que te llevaban de un lado para otro.
los que me dijeron palabras muy hermosas, ¿no? Como esos vendedores del supermercado de abajo que han estado ahí, como ese camión de la basura que pasaba a las 2 de la mañana, cuando ya regresé a casa, los días que no se movía nada en Madrid, y pasaba un camión de la basura a las 2 de la mañana, y un día recuerdo que me asomé y les daba las gracias desde arriba, ¿no? Desde el balcón, pues esa gente callada. Está muy bien lo que has dicho, José María, porque son los héroes callados, silenciados, olvidados de esta pandemia y que han hecho que todo funcionara a otro nivel, por supuesto, a otra velocidad, pero que todo siguiera ahí para que todos, con nuestro miedo, nuestro temor, nuestra enfermedad o nuestra salud, siguiéramos latiendo. Fenomenal, Fernando. Bueno, encantados de que estés tan bien y tan bien recuperado. Vamos a hablar de innovación. Tú sabes que este es un proyecto en el que queremos analizar y divulgar la innovación. Hace algunos días, algunos amigos me decían, pero ¿cómo vas a traer a Fernando para hablar de innovación? Bueno, y aquí en Asturias, que tenemos la innovación como muy ligada al tema industrial, bueno, también al sector agroalimentario, al biosanitario cada vez más, ¿no? Pero parece como que no encajara mucho tu labor. Y yo les decía, claro, es que a lo mejor hay que decir que Fernando Beltrán descubrió la innovación hace nada menos que 30 años, cuando fue capaz de crear la primera empresa de Europa, que se dice pronto, de lo que hoy conocemos como naming, ¿no? Y del concepto de identidad verbal. Y así nace su empresa, el nombre de las cosas y su profesión, que es la de nombrador. Y yo digo, esto es pura innovación y además usted es un adelantado a su tiempo. Esos amigos tuyos que te preguntaban o dudaban un poco, tienen toda la razón. Y hay que decirles que Fernando se lo decía a sí mismo también. ¿Qué haces tú en un programa de innovación? Con miedo escénico ante todos vosotros, y gracias por esta invitación, ¿no? Pero bueno, al final, ¿qué es la innovación, no? Si quizás sea, me acuerdo que Ferran Adrià decía algo así como que es introducir un cambio en una organización que sirva para que luego haya un éxito comercial, ¿no? Decía una definición muy directa, ¿no? Para mí, claro, es distinto. Para mí, la innovación es una forma distinta de mirar, una forma distinta de pensar, una forma distinta de hacer y, finalmente, una forma distinta de decir. Y probablemente ese es mi papel dentro de la innovación, esa forma distinta de decir. Yo no soy el que tiene a veces una forma distinta de mirar o de pensar o de hacer. A mí me lo dicen esto y yo le intento poner nombre a esa forma distinta de mirar, de pensar, de hacer, ¿no? Luego hay una forma de decir y hay grandes innovaciones que han fracasado o no han tenido el éxito que merecían porque a lo mejor han sido mal nombradas o no han sido tan bien nombradas como debieran, ¿no? Quizás ese sea mi trabajo, acompañar, poder aportar una palabra, finalmente. Eso lo decía Rilke. Rilke decía que los poetas quizás estamos solo para poder que alguien venga a decir la palabra ventana, la palabra armario, la palabra X, ¿no? Buscándole una significación nueva, ¿no? Pues eso, una forma de decir que se ajuste a un proyecto, a unos objetivos y a un éxito comercial, como decía Adrià, que tiene que haber después. Comercial o no comercial, puede ser emocional también o puede ser en muchos sentidos, porque yo pongo nombres no solo a empresas, no solo a productos, sino a ideas, a conceptos. Me gusta mucho tratar de nombrar un nuevo concepto en cualquier sector. Eso es lo que yo puedo aportar en estos eslabones de la cadena que somos todos desde nuestros oficios. Sí, si le pregunto por el nombre preferido de los creados por usted, 400, más de 400 marcas, seguro que me va a decir que, bueno, que todos son igual de importantes, ¿no? Pero yo le pregunto, ¿hay alguno al que le debe realmente, como se suele decir, la vida profesional, la que le dio el empuje definitivo en este campo? Bueno, aquí hay que advertir que no me han soplado las preguntas que voy a escuchar previamente. Me enfrento a ellas sobre la marcha, ¿no? Yo digo siempre que hay una palabra, en fin, que es amena, la telefonía móvil, que me cambió la vida, ¿no? Porque fue un éxito. Hablo de la primera amena, hace 20 y tantos años ya,
Cuando en el mundo de las telecomunicaciones, de los teléfonos, perdón, móviles, todo era en inglés o tecnológico, ¿no? Introducir una palabra que era distinta, que era nuestra, que era latina, que era castellana, que entendíamos todos, que era femenina, por primera vez una palabra femenina que dio luego lugar a millones de nombres en femenino, ¿no? Fue una tendencia en los nombres, ¿no? Y que costó mucho hasta que el cliente la entendiera, porque el cliente la llevó a un test como, bueno, una locura, en fin, y yo les decía, sí, cumple todo, cumple las 10 cosas que pedís, lo que pasa que es extraña en vuestro mundo, ¿no? Bueno, la vamos a llevar ahí como la tercera, y empezó a salir, y se atrevieron, porque al final el éxito es del cliente, ¿no? Y cambió el mundo de las telecomunicaciones y obligó a todo el mundo a buscar otros nombres, a bajar más a tierra, y ese, pues, le tengo que tener un cariño porque yo no triunfé a la primera, tardé 10 años, fue una travesía del desierto tremenda, contra viento y marea, todo el mundo me decía, pero ¿cómo se te ocurre esto, no? Dejé un trabajo que tenía pues muy bueno para montar algo que era un sueño, ¿no? Y que yo pensaba que cómo no se le iba a dar importancia a los nombres, ¿no? Creé el concepto de identidad verbal en el mundo de la identidad corporativa, que no se hablaba solo de imagen, no de los nombres, y bueno, pues Amena fue mi primer éxito. A partir de ahí me pagaron muy poco, es mentira que vivo de los derechos de Amena, como se ha escrito en alguna revista, para nada. No lo puedo ni decir porque la gente no se lo cree, porque fue una subcontrata. Estaban a 15 días de lanzar Amena y de repente se dieron cuenta que toda la ilusión que tenían puesta en el nombre, todos los razonamientos de aquel nombre, no los cumplía el nombre con el que lo iban a lanzar. Cuando la gente pregunta si da igual un nombre que otro, yo les digo este ejemplo, por ejemplo. Se iba a llamar Retevisión Móvil. Y 15 días antes dijeron, hay que buscarle un nombre más atractivo. Encargaron a medio mundo y yo recibí una subcontrata y aquello pues salió para adelante. Y a partir de ahí sí me cambió la vida. Porque había empresas que decían, no, quien haya puesto esto de Amena, hay que buscar al que hiciera esto de Amena, ¿no? Y bueno, de algunos éxitos así he seguido viviendo entre mis libros, entre mis palabras y sin abandonar la poesía, nunca. Que es por lo que elegí este oficio. Fernando, yo me estoy imaginando... Dime. Sí, pero dime. En lo personal, que no tiene que ver con marcas, me lo vais a permitir, lloviedo es una... La palabra lloviedo para mí es muy importante cuando la creé hace años, para mí, para uso particular, ¿no? Porque yo salí de niño de Oviedo, ¿no? De Asturias, en la estación del norte con una maletita, con 8 años, salí a tortas casi, porque insultando a mis padres, pero ¿dónde vamos? Sois unos traidores. Y me abracé a un árbol de allí del campo de San Francisco y salí a tortas, ¿no? Entonces, cuando volví, ya dejé la casa de mis padres y empecé a volver a Asturias, a recuperar mi Asturias, mis charcos, mi barrio natal, pues yo, cuando llegaba a Oviedo, era mi infancia, ¿no? No tenía que ver con el lugar de carne y hueso quizás, pero para mí era todo guapo, todo maravilloso. Y un día de aquellos que yo decía esto, pues un escritor mayor, muy conocido, me dijo, ese Oviedo del que hablas no existe, ¿no? Oh, yo quedé muy impactado, tenía 20 años. Pero tenía razón, claro, era una ciudad imaginaria, era Macondo de García Márquez, ¿no? Era la ciudad imaginaria que yo había creado y entonces creé la palabra lloviedo, que no me la podía quitar nadie. Yo, lluvia y Oviedo. Y todos tenemos un lloviedo en algún lugar, no sea el que sea, ¿no? Tengo amor a esa palabra. No, te iba a preguntar antes que yo me estoy imaginando las caras de los ejecutivos de Amena cuando llegaste allí con tu carpeta para explicarles, este va a ser el nombre. Vamos, alucinarían en aquel momento. Tremendo. He tenido varios casos de estos muy guapos, ¿no? Estamos en el mundo de la innovación. Recuerdo en una ingeniería solar conocidísima, que fue muy conocida en su momento, luego por causas empresariales ya la cosa derivó por otro lado. Imagínate una reunión en una caja de ahorros importantísima para una empresa de energía solar, se lo encargan a este poeta de palabras, poeta y nombrador. Llego a una reunión con 14 ingenieros e ingenieras muy serios mirándome a traer 4 palabras, que eran 4 propuestas que yo traía. Fue muy hermoso, y la cuarta de ellas, las otras 3 eran nombres normales, buenos, o al menos yo creía en ellos, pero el cuarto era distinto, ¿no?
Y cuando yo puse aquello en la pantalla y vieron 8:17, yo creía que me podían además echar de allí. Digo, yo esto no sé si es un lugar común, ¿no? Yo puse solo 8:17. Y entonces me quedé mirando y dije, ¿sabéis lo que es? Y me dijeron todos, no. Y ya respiré, ¿no? Dije, pues mira, 8 minutos 17 segundos es lo que tarda un rayo de sol, desde que sale del sol hasta que toca la Tierra. Se quedaron todos y eran ingenieros solares, ¿no? De energía solar, perdón. Pues 8 minutos 17 segundos decidieron llamarle así a la empresa. 8 minutos con la comita y 17 segundos. He vivido muchos momentos de estos de escepticismo absoluto enfrente. Además ocurre con los nombres algo muy curioso, ¿no? Que el nombre, la gente intenta, yo esto lo he aprendido, no lo sabía, lo he aprendido con el oficio. La gente quiere que el nombre guste el primer día, ¿no? Y eso es muy difícil, porque hay veces que tienes dos nombres sobre la mesa y a ti también te gusta más uno de ellos, pero sabes que dentro de 6 meses va a funcionar mejor el otro. ¿Por qué? Porque a lo mejor te gusta más porque es tendencia, porque suena más a lo que hay ahora, pero en cambio el otro, cuando vaya construyéndose, cuando vaya comunicándose, cuando vaya un poco extendiéndose, intervengan el resto de oficios que tienen que intervenir en este, que es el diseñador, la comunicación, el marketing. Entonces, ¿cómo decirle a un cliente, yo también a mí me gusta más este, pero tienes que elegir el otro, que es el que dentro de 6 meses, un año, la gente te va a decir, qué nombre más bueno? En fin, es un oficio Bueno, muy sensible, muy difícil. pero bueno, yo observo que te lo pasas muy bien, Fernando? Elegí un oficio a mi medida. Mira, eso sí que es un momento muy bello con los clientes cuando ven que no vendes motos, ¿no? O a lo mejor sí vendo motos, pero vendo bicicletas en todo caso, ¿no? Porque es vocacional, es un oficio vocacional. Y yo digo siempre, yo como de esto, claro, cuando no te conocen, ¿no? Pero este oficio es vocacional. Y hay veces que si ya llevas conociendo al cliente varias veces te dicen, ya nos hemos dado cuenta, ¿no? Y entonces, pues, porque yo Bueno, además hay un momento en el que desaparezco de los proyectos y eso es difícil también entenderlo desde el marketing, ¿no? Que necesita estar encima de un proyecto y yo les digo, no, yo tardo 6 semanas en poner un nombre, 6 semanas. Las 2 primeras os acompaño, hay un feedback, me decís, yo digo las preguntas, pero hay un momento a partir en el que creo que ya conozco esto un poco, en el que yo desaparezco 2 meses, ¿no? Perdón, 2 semanas, ¿no? 2 meses, ¿no? Y desaparezco precisamente para que no me condicionen, para poder aportar desde nuestro equipo algo útil, que si yo consultara todos los días, me iban a cerrar muchos caminos. Y me dirían, no, por ahí no vayáis porque no queremos un nombre Open Core, por ejemplo, del Corte Inglés. Open Core. ¿Sabéis lo que me dijeron en el Corte Inglés? Me dijeron muchas cosas, valores, atributos, pero luego me añadieron 2 muy importantes al final. Que no sea en inglés y que no lleve el core del Corte Inglés. Open Core. ¿Por qué? Porque somos unos chulos que ahí vamos con el nombre. No, porque el cliente se dio cuenta cuando llevamos los nombres respondiendo a lo que nos pedían, que realmente era otra cosa lo que querían, ¿no? Ellos mismos fueron construyendo la propia estrategia con los nombres que tenían delante, ¿no? O cuando Telepizza, por ejemplo, que era tan famosa la marca, intentó crear otra marca que era de comida de calidad. Hablamos de hace 20 años, comida de calidad en casa. Y entonces me dijeron muchas cosas, valores y atributos a comunicar, pero luego me dijeron, mira, le hemos dado muchas vueltas a ver si se llama telealgo, ¿no? Y entonces hemos decidido finalmente que no, porque por un lado llamar telealgo, la gente codifica rápidamente que es comida a domicilio y eso es muy bueno. Pero claro, como es comida de calidad, llamarle telealgo, rompemos la calidad. Entonces hemos decidido que no sea telealgo, ¿no? Yo me fui con ese encargo y luego viene la magia del mundo de las palabras. Fijaros de repente llegar en el propio trabajo por muchas rutas de búsqueda léxica a una palabra como mantel. Hablo de hace años, ¿no? Que llamábamos a la comida, acordaros, cuando era una comida de mesa y mantel, queríamos decir precisamente una comida buena, ¿no? Pues fijaros, la palabra mantel, que es comida buena, tiene el tel de teléfono también. ¿Quién lo iba a decir que una palabra iba a resolver esto? Si tú querías subrayarlo,
pues le dabas color a ese tel. Y si no querías subrayarlo, da igual, lo tenía la palabra dentro, ¿no? En fin, cada trabajo, como veis, es un mundo. Sí, sí, tremendo. Me consta también, Fernando, que mantiene una estrecha relación con la innovación de Asturias, ¿eh? Y que nombres como el de Idonial o el de algunos proyectos del Ayuntamiento de Avilés están ahí también con su firma o con su presencia, ¿no? Lo mismo que con sus responsables, ¿no? Sigue estando en su agenda Asturias, también en el terreno de la innovación. Mira, no puede estar en mi agenda cuando está en mi latido, ¿no? En mi pulso. Asturias va conmigo y cuando se trata de nombrar, tanto desde la poesía, que es nombrar Asturias de otra manera, ¿no? En los paisajes, los caminos, en fin, nuestro territorio, ¿no? Como, evidentemente, en los encargos de nombres que me son muy gratos cuando llegan de nuestra tierra y que he tenido la fortuna de trabajar en muchos proyectos. Sí, el de Idonial, uno de los últimos, era la fusión de dos nombres anteriores. Estos proyectos son siempre muy complejos, muy sensibles, difíciles, y dimos con un nombre que va creciendo mes a mes, que yo he oído por distintos sitios de España, cosas muy buenas del nombre y me ha alegrado mucho porque es de esos nombres que crecen con el paso del tiempo, que tiene mucho en su interior, desde ese I más D inicial, ese on luego, a luego la idoneidad, ¿no? Lo que es un poco las cosas hechas con criterio, con fiabilidad, y con responsabilidad final. Estoy muy unido a este sector, por los encargos que he tenido. Ahora he trabajado en el otro lado del mapa, en Cádiz, con la empresa Titania, que es una empresa de vanguardia aeronáutica. Me gusta mucho trabajar en proyectos de innovación porque ellos creen que nosotros podemos aportar algo y nos lo agradecen desde el mundo de las palabras, pero ellos nos aportan a nosotros mucho. Son trabajos en los que aprendo muchísimo, en todos realmente, pero en estos me dice muchas veces gente, uy, te alegrarás muchísimo con los proyectos que sean culturales, ¿no? Un museo, he puesto nombre a muchos museos, ¿no? Y les digo, sí, me encantan los proyectos culturales, claro, ¿cómo no me van a gustar? Pero me gusta mucho más y me ha demostrado la experiencia cuando alguien me encarga el nombre para un tornillo hidráulico. Dices, ¡ay! Un tornillo hidráulico, ¿cómo trabajo yo aquí, no? Entonces aprendo mucho más porque me voy al origen. Porque entonces empiezo a pensar, anda, un tornillo, nunca lo había pensado. ¿De dónde viene un tornillo? ¿Quién creó el tornillo? ¿Quién ideó el tornillo? Y te das cuenta que viene de antes de Arquímedes, que viene una cosa y vas aprendiendo. Y yo no entro en la creatividad hasta aprender, hasta llenarme, hasta amar lo que hago. Y no son palabras. Si no tengo ilusión, si no amo aquello que voy a nombrar, es muy difícil llegar a nombrar medianamente bien cualquier cosa. Hablábamos de Idonial y yo puedo dar fe, un año después de que se cambió el nombre, de que ha sido un completo éxito, hasta el punto de que hoy yo creo que prácticamente nadie se acuerda, ni los que hablamos, ni los que escribimos, del anterior nombre, que era ITMA, ¿no? Y ahora todo el mundo habla de Idonial, que además suena fenomenal y que suena a lo que tú comentas, ¿no? Suena a I+D, suena a tecnología, ¿eh? Es un Sí, a éxito, esta ¿no? exigencia, ¿no? De qué es lo idóneo, ¿no? Qué es lo que funciona, y fuera de Asturias, más todavía, porque yo he oído comentarios sin saber que lo habíamos creado nosotros, muy favorables, ¿no? Una empresa me encargaba, es que queremos algo como Idonia, y me decían, porque tiene valor dentro. No solo nombra, sino que tiene un valor, ¿no? Bueno, pues esas son las palabras que te decía antes, que crecen con el tiempo, ¿no? Que esos valores que están dentro de la palabra van a ir saliendo luego, ¿no? Nosotros creamos un nombre que tiene que ver con la innovación hace muchos años, un trabajo muy bonito para una empresa que se llamaba Expansión Española y que era una empresa del Ministerio de Economía, trabajan, en fin, un edificio completo y era para un poco la exportación. Es la empresa pública que cuando llegas a un sitio, pues ayuda a la exportación española. Y la presidenta, una persona increíble, de las personas más interesantes que he conocido nunca, hace unos años, me dijo, claro, es que con este nombre, Expansión Española, pues es verdad, porque ayudamos a la expansión de las empresas, pero
Claro, vamos por ahí, imagínate, en Latinoamérica, expansión española, y parece que volvemos los conquistadores, ¿no? Otra vez, y es un nombre, en fin, políticamente bastante incorrecto en ese sentido, ¿no? Estamos buscando otro nombre, pero qué difícil, ¿no? Entonces yo busqué muchos caminos, un poco como lo de 817, ¿no? 4 nombres finales, 4 propuestas, 3 eran marcas normales, una de ellas me acuerdo, por un caso muy curioso, ¿no? Y luego os contaré, y otra, y la cuarta era distinta totalmente, era P4R. Claro, cuando yo enseñé esto a los clientes, P4R, ¿qué es esto? ¿No? Y además les gustaba alguna de las anteriores. Y digo, pues mira, es que como me habéis dicho muchos valores, esto tiene que transmitir muchas cosas, pero me habéis dicho finalmente estrategia. Porque nosotros lo que ayudamos a las empresas es en la estrategia. Entonces, como era estrategia, después de darle 1000 vueltas, yo llegué a P4R, que sabéis lo que es, peón 4 rey, el movimiento primero del ajedrez, que se llama así, en el mundo del ajedrez, los que seáis ajedrecistas, se llama apertura española. Cuando empieza una partida de ajedrez, sabéis que entre paréntesis pone apertura siciliana, apertura española, porque fue un español extremeño, Pérez Ruiz, en el año 1517, el que por primera vez en el mundo del ajedrez, en vez de mover el caballo, movió peón 4 rey. Esa salida que nos enseñaron nuestros padres de pequeños en el tablero, la inventó. Entonces, pasarte de llamar expansión española a apertura española y llamándote P4R, la presidenta, que eligieron este nombre porque les entusiasmó, y yo pensaba, hoy lo que vais a sufrir, ¿no? Al principio, ¿no? Y decía que cuando tenían una conferencia con un salón lleno de gente, que cuando decían que el nuevo nombre era P4R, que había un silencio en la sala, bueno, como increíble, ¿no? Horroroso, ¿no? Y decía, cuando explicamos lo que es, se ponen en pie a aplaudir, ¿no? O sea, que es un nombre. ¿Y qué significa además nombrar así? Pues que has puesto inteligencia, has puesto creatividad en ese nombre, no como creado por mí, cuidado. Yo pongo nombre a lo que hace la empresa. Yo siempre digo que el nombre lo pone quien me lo encarga. Yo intento que ese nombre salga, yo no vengo desde fuera a poner nada nuevo, no. Yo me meto allí dentro, yo me empapo, intento que el nombre, dice la gente, bueno, es como un diosecillo que nombra cosas. No, como un diosecillo no. Como una comadrona que ayuda a tirar de ese nombre que parece que estaba ahí esperando, ¿no? P4R 817 son dos buenos ejemplos, ¿no? O Parque Biológico de Madrid, que lo habrás oído nombrar, Faunia. Faunia, que fue en Madrid un éxito de colas inmensas, se llamaba Parque Biológico de Madrid. Era un proyecto de Caja Madrid en el que se invirtieron millones y cientos de millones y no iba nadie, nadie. Cuando yo llegué allí llevaba 7 años abierto y yo no podía creerlo, ¿no? Un parque amazónico, un mariposario, los pingüinos, y dije, pero qué maravilla, pero ¿desde cuándo estáis? Desde hace 7 años, ¿no? Y claro, ¿quién iba a ir a Parque Biológico de Madrid? No es que el nombre fuera bueno o malo, es que no decía lo que tenía que decir. Yo habría visto con mis hijas en la carretera de Valencia, Parque Biológico de Madrid, pero no se me ocurrió llevar a mis hijas nunca, porque no me imaginaba qué era lo que iba a ver allí, ¿no? Entonces les creé muchos nombres y tiene que ver con innovación, porque los 2 nombres finalistas fueron Evolución y Faunia. A mí Evolución me gustaba muchísimo, era más sofisticado, más intelectual, y Caja Madrid pensó que llamándose Evolución tenían que hacer nuevas inversiones en el sitio, ¿no? Y me dijeron, no, o esto se llena ya o realmente cerramos. Tiene que ser un nombre que diga y más comercial. Le pusimos Faunia y fue increíble porque era un sitio carísimo además y colas enteras, lleno durante años. Fue un boom en Madrid tremendo, ¿no? Y bueno, mi hija pequeña, por ejemplo, que era muy pequeñita, entonces me decía que yo negociaba muy mal los presupuestos. Y me decía, ¿cuánto cobras por un nombre? Y yo le mentía, le decía una cosa y me dice, papá, es que negocias tan mal las cosas. Un día me dijo, por ejemplo, en el proyecto de Faunia, mira que no haber puesto en el contrato entradas gratis para siempre. Y lo conté un día en una radio y los responsables de marketing de Faunia, con un motorista, como los ministros antes, les mandaron a mis hijas entradas gratis para siempre en Faunia. Bueno, genial, Fernando. Pues,
Vamos a hablar de poesía. ¿Eh? Un buen día, hace ya 16 años, usted decide fundar el Aula de las Metáforas con una donación inicial de 2.000 libros de su colección particular y decide abrirla en grado, convirtiéndose entonces en un referente cultural de la poesía a nivel, no solo en Asturias, sino a nivel nacional, incluso internacional, ¿no? Esto, a mi modo de ver, tiene un gran mérito, ¿no? Porque podría haberlo hecho, por ejemplo, en Barcelona, en Madrid o en Oviedo, que es su ciudad natal, y en cambio decide hacerlo en grado. Y yo creo que eso también tiene su carga de innovación. Me gusta hacer las cosas de otra manera, pero eso suena muy bien porque parece que hay un pensamiento previo, ¿no? Y claro que hay un pensamiento previo, habrá una sedimentación previa, pero luego es un impulso también, ¿no? Es como el impulso de los vencejos, ¿no? Que solo saben volar tras dejarse caer y luego elevar el vuelo, ¿no? Sí, decidí ir al barro de las casas natales y no de la propia mía, no de mi nacimiento, ¿no? Nací en Lloviedo y eso está ahí y mi infancia fue allí, ¿no? Sino al barro de las casas natales, a eso que yo había escuchado de generaciones enteras, de Grau, toda la vida, y ir allí, salir precisamente de estos grandes ámbitos. Tuve una oferta para crear el aula de las metáforas en Madrid y vamos, es que ni se me pasó por la cabeza, ¿no? Tenía que estar unido a algo que potenciara la ilusión. Y la ilusión no la potencia siempre las grandes palabras. A veces las pequeñas palabras se van convirtiendo en algo inmenso. Como decíamos antes, la palabra abrazo, la palabra intemperie, la palabra cajón, la palabra bufanda, ¿no? Y para mí, aquel grau escrito en una caja de ajedrez, de figuras de ajedrez de mi padre, en 1930 y tantos, que venía de abuelo, pues no sé, todo lo que venía de atrás, ¿no? Había que recuperarlo para dar como ese impulso. Tenía que ser un lugar mágico en un lugar mágico y nunca mejor empleada la redundancia de los barros natales, como digo, ¿no? Y luego la recepción del Ayuntamiento de Grao, que fue increíble y no fácil tampoco, porque yo no fui allí presentado por nadie, me presenté un día, todo lo contrario, cogí un alza en Oviedo, esto es así, real, lo cuenta el bibliotecario de Grao, y llegué allí a la Casa de Cultura, me entusiasmó, dije, este es el sitio, y hice una propuesta, y él siempre cuenta, Gustavo Fernández, el jefe de Cultura y bibliotecario de Grao, que pensaba, bueno, un poeta más que viene aquí a pedir un recital, ¿no? Y dice que cuando le conté aquello, bueno, alucinó y una hora después estábamos hablando con el alcalde de Grau, que además Sierra, José Sierra, tan maravilloso, que tampoco me lo puso fácil, como él reconoció varias veces, porque me dijo, te va a costar mucho convencerme, porque yo, la poesía, esto lo ha dicho él después, buscaba como cosas más prácticas, ¿no? Y yo le convencí de la utilidad de la poesía. Es que si yo creo esto, si yo escribo poemas, es porque creo en la utilidad de la poesía, no que es un añadido, algo ahí que sobra, ¿no? Como nos pasa a todos, por cierto, porque cuando pasan los grandes momentos de la vida, cuando hay un nacimiento, los alegres o una muerte o algo, los grandes momentos de la vida la gente busca la poesía, como han buscado ahora, por ejemplo, en estos meses, ¿no? La gente me pedía poemas de poetas que habían escuchado alguna vez, ¿no? Yo creo en la utilidad de la palabra poética, si no, no podría haber creado pues el habla de las metáforas, que es una historia de amor. Voy a mostrar este libro, a ver si lo hago bien, así. No sé si se ve. Sí, ya lo estoy viendo. Porque soy Fernando, perdona. Bueno, este es un No, no. libro que yo tengo como oro en paño, este ejemplar que está dedicado por usted en 2008, ¿no? Mujeres encontradas, ¿no? Y este es el catálogo que se hizo con motivo de la exposición del mismo nombre el mismo día de la presentación del libro, ¿no? Y leo, en el propio catálogo se decía, se trata de una propuesta original, sugerente, poética, inclasificable. Y yo añadiría, y tremendamente innovadora,
Son 42 piezas originales en la exposición y 42 perfiles de mujer en el libro. Realmente innovador. Como mínimo, realmente original, porque nunca habíamos visto una cosa igual. No lo sé. Innovador, original, suicida, desde luego era, porque mujeres encontradas, 42 perfiles de mujeres encontradas, de verdad, porque son alambres pequeñitos encontrados en la calle, donde el primero de ellos yo vi una bailarina, ¿no? Un alambre donde yo vi una bailarina y escribí una historia unida a bailarina, y luego son oficios de mujer, ¿no? La psicóloga, la médico, y son historias, bueno, pues esto, que da para una exposición porque son esculturas y, bueno, para un libro, para una narración, y fue una exposición que estuvo por muchos sitios y que tuvo pues una acogida pues muy, muy, muy buena, y luego pues frases del mundo de la mujer pues que la verdad me abrigaron y acompañaron mucho, ¿no? Me acuerdo alguien que me dijo, no sabía que me ibas a preguntar por esto ahora mismo, que me dijo, no soy ninguna de las 45, pero tengo algo de cada una de ellas, ¿no? De aquellas historias que yo contaba, ¿no? Bueno, pues fue algo de estas cosas que hago de vez en cuando. Bueno, seguiríamos hablando durante muchísimo tiempo. Como habrán comprobado, estamos ante un extraordinario contertulio, pero el tiempo no da para más. Fernando, estamos encantados de haberle tenido aquí, felices por su recuperación, y muchísimas gracias por haber querido compartir estos minutos con este proyecto de Asturias Innova. Y un abrazo muy fuerte desde Asturias. Muchas gracias a todos vosotros, enhorabuena y felicidades a todos los innovadores, a todos los emprendedores, que ahora estamos obligados a ser reemprendedores, y ahí estaremos para todo lo que os pueda ayudar, necesitar, o, como hoy, pasar un rato tan agradable con José María, con los amigos del comercio y amigas del comercio. Muchísimas gracias por acordaros de mí. Y verte también, Fernando. Un abrazo muy fuerte. La semana próxima concluirá la jornada El mundo tras el COVID-19 y les emplazamos para ello. Muchas gracias por su atención y saludos. Saludos.